Yo creo que desde el feminismo lo que se ha avanzado es en mirar también la paz de una forma más integral, no solamente como el silenciamiento de los fusiles. Como 80 organizaciones de mujeres llevaron una propuesta al gobierno de Virgilio Barco que de alguna manera la capitalizó la constituyente del 91, pero dejó temas por fuera, nada que tuviera que ver con la libre opción a la maternidad. Sí, a mí me gusta entender la Constitución del 91 como un punto de llegada de las luchas de los movimientos feministas. Hola, les damos la bienvenida a Voces de Mujeres, conversaciones sobre paz total. En este espacio, a través del diálogo entre mujeres, exploraremos los avances de los acuerdos y la implementación de la paz en Colombia. Este podcast es una iniciativa conjunta entre Pacifista, medio de comunicación independiente, Publimetro y la plataforma de organizaciones de mujeres y feministas Cumbre Nacional de Mujeres y Paz. Nuestro objetivo es hacer pedagogía y posicionar las voces de las mujeres que construyen puentes para la paz. Acompáñanos en este episodio mientras conversamos con lideresas, expertas y activistas que comparten sus experiencias, análisis y visiones sobre los desafíos y logros en el contexto actual de Camino hacia la Paz. A lo largo de la historia de Colombia hemos presenciado momentos clave, en los que el Estado y la sociedad han trabajado juntos para cerrar ciclos de violencia. En estos contextos sociales y políticos, el feminismo ha desempeñado un papel crucial, logrando avances significativos desde su propia agenda y demandas, y ofreciendo una perspectiva transformadora para la participación de las mujeres en la vida pública del país. Numerosos hitos han marcado este camino, destacándose la significativa contribución de las mujeres en la Constituyente del 91, las negociaciones con las autodefensas, la toma del Palacio de Justicia y el proceso de paz con las FARC, entre otros. Estos eventos fueron fundamentales para la integración de las mujeres en la política formal y para el reconocimiento de su papel en la construcción de la paz. Es por ello que hoy nos acompañan Olga Amparo Sánchez, feminista y directora de la Casa de la Mujer, organización que integra la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz. Buenas, ¿cómo Bienvenida. están? Socorro Ramírez, feminista, activista y académica. Bienvenida, Socorro. Buenas tardes, mucho gusto, qué gran iniciativa, gracias por vincularme. A ti. Y Diana Gómez, académica, experta en construcción de paz y justicia transicional, quien además fue viceministra del Ministerio de la Igualdad y la Equidad. Hola, cordial saludo a toda la audiencia y gracias por la invitación. A ti, muchas gracias. Todas ellas son mujeres que tienen valiosos aportes y con las que haremos un recuento para aquellas personas que nos escuchan y tal vez no conocen los numerosos logros del feminismo, que ha superado y transformado las formas tradicionales de participación, rompiendo con las expectativas establecidas por el Estado. Es importante destacar que estos procesos no comenzaron ahora, ni hace 1 o 2 años, sino que son el resultado de décadas de lucha y perseverancia. Con todo este acumulado de experiencia y logros, analizaremos cómo las mujeres han llegado a la mesa de negociaciones con el ELN y veremos cómo quieren ser activistas en este y otros procesos, asegurando que sus perspectivas sean tenidas en cuenta. Mi nombre es María Andrea Parra y les doy la bienvenida al 4º episodio de este podcast, Aportes del feminismo a los procesos de paz, hitos y formas de participación. Listo, bueno, bienvenidas nuevamente a todas. Muchísimas gracias por estar acá. Estamos muy contentos de tenerlas en este espacio. Entonces, bueno, entrando en materia, sabemos que ustedes han participado en algunos hitos significativos donde el feminismo tuvo aportes en procesos de paz. Entonces, queremos que ustedes nos cuenten desde esa experiencia que han tenido, cuáles son los hitos más significativos del feminismo en su participación en los procesos de paz en Colombia. No sé si Socorro, que tuvo una participación tan clara durante el proceso fallido con Belisario Betancur, te invito a que inicies tu Socorro. Bueno, gracias. Sí, he tenido la oportunidad de estar en 2 procesos de negociación. Uno fue ese de Belisario Betancur. Ahí estuve 3 años, yo era profesora de una escuela en La Perseverancia en Bogotá y el presidente pidió a la Secretaría de Educación que me dieran mi tiempo de trabajo para trabajar en la presidencia junto a él porque me tocó justamente en ese momento el diálogo
en la Uribe con las FARC, el intento que ese gobierno hizo en esa negociación y fue muy interesante porque era después de muchos años, era el primer intento de diálogo que yo creo que luego con el acuerdo final al que se llegó con el gobierno Santos, me parece que el hito más significativo de participación de las mujeres en los procesos de paz en Colombia ha sido ese de las negociaciones de paz entre el gobierno y las FARC, porque en el anterior con Belisario, pues incorporamos esa dimensión, pero en los acuerdos mismos no se generó ni quedó registrado, ni se generó una dinámica a favor de que se cumpliera. Tuve la oportunidad de estar también en la negociación de paz con el ELN en el gobierno de Santos, y ahí también fue muy interesante el esfuerzo hecho desde el feminismo y desde las mujeres en particular, y tuvo efectos prácticos. Por ejemplo, al comienzo de las negociaciones, en una mesa, un lado de la mesa se sentaba la delegación del ELN y al frente nosotros, de la delegación del gobierno. Y era interesante porque las mujeres de el ELN se paraban a traerle agua, tinto, a atender a sus compañeros. Y yo le sugería al presidente de la delegación nuestra, que era Gustavo Bell, le dije, bueno, vamos a hacer lo contrario. Las mujeres aquí no estamos para atender a los hombres, somos parte de una negociación y estamos tratando de plantear una perspectiva y una mirada distinta de la actuación también de las mujeres. Y eso fue muy interesante porque Gustavo Bell se paraba, nos traía a toda la mesa, incluido a ellos y también a nosotras, las miembros de la mesa del gobierno, nos atendía. Entonces fue un contraste que se hizo tan evidente que las propias 2, 3 mujeres de la delegación del ELN que se dedicaban a atender a sus compañeros pararon ese comportamiento y se dieron cuenta pues que estábamos de alguna manera protestando por esa reducir su función simplemente a la atención a sus colegas varones. Entonces me parece que desde la participación de las mujeres en los procesos de paz hay experiencias muy ricas, y el movimiento de mujeres y el movimiento feminista ha acompañado y ha llenado de significación, de iniciativas, de propuestas, esos procesos, y me parece muy interesante poderlos conversar hoy. Bueno, estamos con Diana, que es la más joven de todas. Entonces nos vamos a referir, creo que a hechos que ni Diana había nacido. Pero que Em, conoce muy bien. pues sí, que Sí. conoce, porque la historia, afortunadamente, el feminismo ha dejado un legado rico en reivindicaciones y en propuestas. Yo creo que desde el feminismo lo que se ha avanzado es en mirar también la paz de una forma más integral, no solamente como el silenciamiento de los fusiles. ¿Qué quiero decir con eso? Que no solamente el feminismo ha exigido que las mujeres en los procesos de negociación, que es un ámbito de construcción de paz, pero no el único, también se ha dedicado mucho a denunciar qué pasa con las mujeres en las situaciones de conflicto. Y yo me acuerdo que en el 79, y digo que yo creo que Diana no había nacido, em, con el gobierno de Turbay Ayala, creo que Socorro sí tiene plena acuerdo de eso, la persecución que hicieron, digamos, de la gente de izquierda, los sindicalistas y las organizaciones feministas, ahí qué fue lo que hicimos, denunciar la violencia sexual y los atropellos básicamente a las mujeres del M-19 en ese momento.
y eso pues como que se ha olvidado. Pero como, bueno, la pregunta es más personal, ¿no? Entonces, en que pues yo he tenido la vida y las opciones también políticas y personales de participar, y participar no es porque he estado en el proceso mismo de la negociación, sino participar desde la acción política del feminismo, y desde la demanda, no solamente por la inclusión de las mujeres en las mesas, sino por la inclusión de la agenda, de una agenda feminista que favorece no solamente a las mujeres, sino al conjunto de las mujeres colombianas, pero también a la sociedad. Creo que hay hitos muy complejos donde el feminismo se convirtió en alguna medida en el subvertir un orden, y unas narrativas. Cuando el Palacio de Justicia fue el colectivo de mujeres de Bogotá, que estábamos conformados por mujeres feministas, organizaciones populares, mujeres sindicalistas, y creo que fuimos las únicas que alzamos la voz, y ahí hay un artículo por ahí que rueda, que es la toma del Palacio de Justicia, una derrota a la vida. Y lo que decíamos, que lo que había pasado en el Palacio de Justicia era tan grave y de tal magnitud que la institucionalidad colombiana no podía seguir siendo la misma. Y en ese momento, pues no hablábamos en clave de verdad, justicia y reparación, eso es un discurso más moderno, si se quiere, pero sí hablábamos de responsabilidades para el M-19, para el ejército, para el gobierno de Belisario Betancur, y voy a utilizar un dicho popular: llovieron lenguas de fuego, porque cómo se nos ocurría decir que desde la izquierda, cómo se nos ocurría decir que responsabilidades para el M-19, y que cómo se nos ocurría decir además para el ejército y el gobierno. Y pues el transcurso de la historia nos ha dado la razón. Em, Creo que ese fue un hito muy doloroso para la vida de este país, no suficientemente asumido por la sociedad como algo que nunca puede pasar, pero también en clave de reparación para las víctimas. Y, y pues yo sí creo que el M-19, y seguramente con lo que voy a decir, también voy a generar alguna controversia. El M-19 sí está en deuda con las víctimas. Sí, pues se hizo un pacto, por supuesto. Los pactos son entre las élites también de la impunidad, pero sí creo que esta sociedad, si queremos cerrar heridas, merece que también el M-19 por lo menos pida perdón a las víctimas pero bueno, ese es otro tema. Em, Creo que otro hito importante fue la Asamblea Nacional Constituyente, en toda su fase preparatoria, y me voy a referir muy rápidamente porque no quiero monopolizar la palabra. Es que antes de la Asamblea Nacional Constituyente, en el gobierno de Barco, que no se ha reivindicado suficientemente ese proceso, porque todos se lo ponen a la octava papeleta, pero hubo un trabajo importante en el gobierno de Barco, que fue la llamada a la reforma de la Constitución del 86, donde muchos sectores sociales presentamos propuestas, y en ese momento 17 grupos de mujeres feministas, mujeres sindicalistas, mujeres también de sectores populares, presentamos una propuesta, estoy hablando de 1989, 88, y empezábamos el preámbulo: nosotras y nosotros, pueblo colombiano. Y en esa propuesta hablábamos del derecho a la igualdad, el principio de la igualdad, y de la terminación del concordato con la iglesia. Seguramente los jóvenes dirán que ¿qué era eso? Era un acuerdo entre el gobierno el Estado colombiano y la Iglesia Católica, que se asumía como la religión única, y bueno, con muchas más complejidades también. Y ese proceso no fue posible, por muchas razones, y se da la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, un preámbulo fue que ya teníamos una propuesta para llegar a la Asamblea Nacional Constituyente, que no fue hecha en clave de asamblea, sino de una reforma de la Constitución del 86.
Bueno, a mí me gustaría hacer esta intervención desde dos ángulos. Uno, reconociendo el aporte de los movimientos feministas y de mujeres desde una postura ética a la construcción de paz. Digamos, en la Colombia contemporánea, sin duda alguna, lo que representó Socorro Ramírez y su participación en el proceso de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y las FAREP da cuenta de esa insistencia que también nombra Olga Amparo en la década de los 80 de estar al día con las discusiones del país, y esa era pues el conflicto armado, pero también una postura ética frente a la importancia de la paz y la salida negociada. Yo creo que los movimientos de mujeres y feministas tienen varios hitos. Uno es ese, el segundo yo diría, además de la Asamblea Constituyente, es la participación en las audiencias del Caguán, donde los movimientos de mujeres y feministas ponen esta discusión, se organizan, asisten, y luego todo lo que tiene que ver con el proceso de desmovilización paramilitar, ¿no? Entendiendo que este no fue un proceso de paz, sino un proceso de desmovilización, y de ahí en adelante, pues todo el rol tan importante de los movimientos de mujeres y feministas para posicionar, uno, que las mujeres deben participar de manera decisiva en los procesos de negociación, en los procesos de paz. Dos, incluir las afectaciones vividas por las mujeres. Y tres, pues posicionar en la agenda pública esa necesidad de reconocer a las mujeres como protagonistas, pero también las particularidades de las violencias experimentadas. Ya en este siglo, en lo que es el proceso de movilización paramilitar, los acercamientos con el ELN y el proceso de paz entre Santos y las FAREP, tuve, digamos, como una participación en esos tres momentos. En el primero más desde el movimiento de mujeres y feminista, y recordar a Olga Amparo las grandes discusiones que se dieron con el proceso de desmovilización paramilitar, porque esto también ha sido parte del movimiento de mujeres y feministas. No siempre hay una posición unánime, hay discusiones, creo que ha habido respeto por las decisiones que se han tomado, y un sector del movimiento de mujeres y feministas en el que yo participaba, que era la iniciativa Mujeres Colombianas por la Paz, consideramos que era importante interpelar el proceso de desmovilización paramilitar porque iba o iba. Y yo creo que pues eso hay que revisarlo con lupa, pero yo creo que de ahí salieron aprendizajes y acumulados muy importantes para el movimiento de mujeres y feministas, que luego permitirán que se consolide como un actor determinante en el proceso de paz entre Santos y las FAREP. Y bueno, estuve en algunos de los diálogos con el ELN, digamos, como esos acercamientos que se han hecho desde la sociedad civil durante el periodo de Álvaro Uribe Vélez, pero posteriormente también durante el primer periodo de Santos. Estuvimos en una delegación, con una delegación en la cárcel de Bellavista, dialogando con algunos de los integrantes del ELN que se encontraban en la cárcel. Y digamos que en estos del 2006 en adelante, mi participación también como feminista se hace más desde los movimientos de víctimas, y me parece importante reconocer eso, ¿no? Que el feminismo viaja también a través de distintos movimientos e incide en esas agendas y en esas interlocuciones e incidencias que hacemos como movimiento y como mujeres. A mí, Diana, la intervención de Diana me invita como a plantear lo siguiente. El proceso no ha sido un jardín de rosas, no ha sido transitar por un jardín de rosas. Al interior del movimiento ha habido tensiones, y tensiones no generadas por, como plantean desde el patriarcado, que están peleando las mujeres, que no se ponen de acuerdo, no. Son tensiones generadas por posturas políticas frente a la lectura de la sociedad, frente a la lectura del proceso mismo. Entonces, por ejemplo, hubo una tensión muy grande al interior del movimiento feminista y el movimiento de mujeres cuando las audiencias del Caguán. Había un sector de mujeres feministas y mujeres que decían no negociar con los armados, y no vamos a ir a una mesa donde los armados tienen las armas ahí, y el movimiento no llegó, se fue respetuoso, pero no llegó unificado, que es distinto a lo que pasó con las FARC en La Habana. Sí. Y Santos. Y Santos. Y también lo mismo, cuando el Ralito, también hubo una tensión grandísima, y es, bueno, ¿por qué ir a negociar con los paramilitares a cambio de qué? Y porque había también una visión de la ley de justicia y paz en la cual no había un acuerdo dentro del movimiento.
y como dice Diana, esa experiencia yo creo que permitió llegar a La Habana con mayor flexibilización, digamos, de cómo negociar con los actores armados, en qué condiciones, porque son aprendizajes históricos que se acumulan, no empezamos de cero. Pero a mí también me gustaría subrayar ahí que se llegó con acumulados de cara a la aplicación de la justicia transicional, porque todo lo de justicia y paz significó iniciar acompañamiento psicosocial, acompañamiento jurídico, documentación de casos. Es decir, eso abre un terreno que luego va a mostrar sus frutos de cara al acuerdo de paz entre Santos y las FARC y se refleja mucho, por ejemplo, en la Comisión de la Verdad, en la Jurisdicción Especial para la Paz. Me interesa ver cómo, a pesar de esa discusión que hubo en ese momento y esas tensiones, el haber participado también significó acumulados, aprendizajes que han sido fundamentales. Claro. Sí, justamente me surgió esa pregunta ahorita y es como ustedes sí sienten que en el proceso de paz con Santos y con las FARC, el movimiento feminista estaba, digamos, consolidado. Digamos, una pregunta para Socorro también. No, Socorro, ¿tú Bueno, cómo lo ves? yo creo que fue clave la iniciativa que el movimiento y distintas organizaciones de mujeres tomaron, porque a diferencia de los procesos anteriores, eh, que nunca ni nombraban mujeres en las negociaciones de ninguno de los dos lados, en esta ocasión hubo, participaron dos mujeres en condición de plenipotenciarias para la firma del acuerdo con las FARC, pero además hubo una cosa que me pareció a mí clave y de alguna manera respondía a la presión que desde el movimiento de mujeres se venía haciendo, y fue la creación de una subcomisión de género que tenía como papel incluir a las mujeres y esa perspectiva de género en los acuerdos. Eso de alguna forma me parece un hito importante a resaltar, que es contribución del movimiento de mujeres que de alguna manera es reconocido y se asume. Desafortunadamente, aunque se incluyó a algunas mujeres, sin embargo, es poco lo que se ha podido concretar después del acuerdo, porque esa comisión anunció 2 pactos de género, pero que buscaban garantizar la participación no solo en la firma del acuerdo, sino en la aplicación del acuerdo. Sin embargo, esos avances siguen siendo muy precarios, es muy baja, muy lejana. Digamos que no solo no se ha logrado paridad ni una participación significativa en las comisiones que negocian, pero tampoco el enfoque de género lo ha asumido a fondo ni las instituciones estatales, ni obviamente el grupo respectivo con el que se negocia. Yo sí creo que al proceso de paz entre Santos y las FAREP, el movimiento de mujeres y feminista, digamos, llega con muchos aprendizajes y muchos acumulados, entre esos, digamos, como la claridad de que había que llegar de manera articulada para presionar varias cosas. Lo que dice ahora Socorro de tener dos negociadoras fue parte también, digamos, como de la incidencia de los movimientos de mujeres y feministas. Afortunadamente esas dos negociadoras tenían sensibilidad de género, la fueron ganando, se logró, como dice Socorro, la subcomisión de género, que significó transversalizar la perspectiva de género en todo el acuerdo de paz. Yo creo que ese proceso de paz se dio en un momento histórico donde no se podía desconocer el rol de las mujeres, también porque está más consolidada la agenda de mujeres, paz y seguridad. Nosotras a principios de siglo
pues uno de nuestros instrumentos de batalla era la resolución 1325 y cada vez va ganando más y más fuerza. Entonces ese proceso de paz también se da en un contexto internacional donde se reconoce la importancia de la participación de las mujeres y hay voluntad política, porque yo creo que también eso es fundamental, hay voluntad política de ambas partes de la negociación. Surge la Cumbre Nacional de Mujeres, surge Mujeres por la Paz, o sea, surgen, digamos, actoras y procesos de articulación que van a ser fundamental. Luego ya viene la pregunta del no, del plebiscito. Ahí entonces nos dimos cuenta que a pesar de que las mujeres habíamos ganado mucho en reconocimiento, pues incluso las partes estaban dispuestas a negociar lo que tuviese que ver con el género. Afortunadamente no fue, digamos, tan dramático. Y luego viene la pregunta por la implementación, ¿no? Entonces, pues también en los estudios sobre paz y participación de las mujeres en los procesos de paz, una pregunta es si es suficiente, por ejemplo, la participación en las negociaciones, si es suficiente la presión que hacen los movimientos, qué pasa luego con la implementación y pues en el gobierno de Duque la implementación fue débil y pues también hay balances de cierta debilidad de implementación de las medidas de género en este gobierno. Desde el Viceministerio de las Mujeres quisimos darle impulso a eso, pero son tareas ahí también pendientes que es importante mirar. A tu pregunta, María, es si llegamos consolidadas. Yo creo que llegamos con diversidades, pero con un camino, como dice Diana, recorrido. Un camino recorrido en varios niveles. En términos de conocimiento, el movimiento feminista llega a la mesa con un conocimiento más claro del impacto del conflicto armado en la vida de las mujeres, que había presionado, por ejemplo, para que el auto 092 de la Corte Constitucional, que beneficia a las mujeres víctimas del desplazamiento, pero que amplía, digamos, su espectro a las víctimas del conflicto y que a través del auto 092 obliga al Estado colombiano a tener 13 programas que amparen y protejan y reconozcan los derechos de las mujeres víctimas del conflicto armado. Teníamos también han desarrollado metodologías para la atención, el acompañamiento a mujeres víctimas de violencia en lo legal y en lo psicosocial. Teníamos una agenda también, yo creo que fue el movimiento con una agenda más preparada de cara al proceso de negociación. Y creo que el movimiento feminista tuvo históricamente la posibilidad, y en efecto lo hizo, de abrir el camino a otros sujetos y sujetas víctimas del conflicto armado, y lo reconocen las personas LGTBI, las víctimas, las mujeres víctimas. Por supuesto, eso no fue sencillo, nuevamente digo, no fue un camino de rosas, fue difícil porque hubo tensiones también, y porque aunque el gobierno en ese entonces de Santos y la delegación de las FARC abrieron las discusiones, no fueron fáciles, en violencia sexual no fue fácil, la discusión en el enfoque, querían poner solamente enfoque de género, nos peleamos porque se incluyó el enfoque de derechos humanos de las mujeres, en temas, hubo una primera visión muy de los derechos desde las funciones y responsabilidades de las mujeres como madres. Entonces las primeras propuestas fueron más beneficiar a las mujeres madres y dimos ahí una discusión de ampliar el espectro, que las mujeres no solamente somos madres o son madres, sino que hay una diversidad de mujeres. Creo que el camino ya estaba como lleno de abono y el movimiento y las condiciones que planteó Diana también, porque hay condiciones externas, la cooperación internacional que presionó, también había más instrumentos internacionales, hubo como el abono para que la flor floreciera y terminara en lo que, pues en el acuerdo. Yo quiero hacer muy rápidamente, el que llegáramos ahí fue producto también de un proceso muy tensionante con la delegación del gobierno inicialmente, porque lo que queríamos era que se hicieran unos foros parecidos al foro de reforma rural integral, al de víctimas, y Sergio Jaramillo nos respondió: eso no es posible, porque eso tiene que ser negociado con la mesa.
Y en ese momento quienes fuimos a esa reunión fue la Ruta Pacífica en la Casa de la Mujer y le dijimos, bueno, entonces si pensamos en una gran cumbre de mujeres, ustedes la avalarían, y dijo, pero no es de la mesa, no parte de una iniciativa de la mesa. Entonces le dijimos, pero bueno, el gobierno estaría dispuesto a apoyarla y no apoyarla con recursos, sino políticamente. Y dijo, sí, no la veríamos con malos ojos. Y ahí sale la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz, que es la que jalona con otras organizaciones, no solamente, porque sí quiero ser clara, los logros del feminismo no son logros de un solo grupo ni de una sola persona, son logros colectivos. Lo que hacemos es jalonar procesos y ahí como dice la metáfora, a mí me gusta mucho la metáfora de que uno es piedra en el río para que otros crucen a la orilla o las orillas. Entonces fuimos piedrita en el río para que otras cruzaran y llegaran a la mesa en mejores condiciones de diálogo con las dos delegaciones, pero no fue fácil. No, me imagino. Me imagino. Yo Nada quería fácil. hacerles, bueno, han hablado de muchos hitos, se ha hablado de un recorrido, de varios procesos, de varios intensos, de tensiones. Creo que hemos hecho un recuento, bueno, han hecho un gran recuento como de varios momentos, pero creo que hay un hito clave, un momento clave que de algún modo como que divide un poquito la historia del país moderno y es el tema de la Constituyente del 91. Fue el propio pueblo quien luchó esta gran oportunidad. Fuimos los constituyentes su instrumento y estamos seguros de haber cumplido seriamente el encargo. El liberalismo en la constituyente le cumplió al pueblo colombiano. Quería preguntarles específicamente cuál fue el rol de las mujeres y de los movimientos feministas en el proceso de hacer esa constitución. Pues yo prefiero que en principio hablen Olga Amparo y Socorro, que fueron protagonistas. Yo a las dos las hice historias de vida en torno a ellas y les pregunté sobre la constituyente, pero creo que lo más valioso es escucharlas a ellas y después yo puedo comentar algunas cosas. Pues Excelente. no, Socorro, yo invito a que Socorro hable primero. Tú me invitas mucho, mi querida Olga Amparo. Aunque en la asamblea misma que adoptó la Constitución del 91 solo hubo 4 mujeres, eso es interesante, porque había una liberal, 2 del M19, una de la Unión Patriótica, y la palabra mujer aparece solo 6 veces en la Constitución del 91. La Corte Constitucional que salió para, de alguna manera, buscar la garantía de la aplicación de esa Constitución, no tuvo ninguna mujer en los primeros años de funcionamiento y luego tuvo solo una, como 15 años hubo una sola. De hecho, como 80 organizaciones de mujeres llevaron una propuesta al gobierno de Virgilio Barco que de alguna manera la capitalizó la constituyente del 91, del 90-91, pero dejó temas por fuera que incorporaba esas propuestas que desde las organizaciones de mujeres se venían haciendo. Por ejemplo, nada que tuviera que ver con la libre opción a la maternidad, ni con una agenda, llamémosla, del cuidado, es decir, que la responsabilidad sobre los hijos fuera también paterna, que el trabajo doméstico no era un asunto de mujeres, que se le diera apoyo a la familia para la crianza de los hijos y que eso no fuera solamente una tarea de la mujer. Entonces, es verdad que la Constitución del 91 de alguna manera marca un hito para las mujeres porque las reconoce como ciudadanas y ratifica todos los derechos que ya se habían ido acumulando y ganando en otras leyes y decretos, y tiene además, plantea que hay derecho a la igualdad de condiciones con los hombres y que las mujeres deben participar como parte de las iniciativas ciudadanas y que deben tener autonomía y plena capacidad para decidir sobre sus propios actos, que deben participar en cargos públicos
que deben poder ejercer su profesión, que deben tener protección para ellas y para la maternidad. Sin embargo, hay muchas cosas que no se mencionan y que me parece que luego se han podido lograr mayores reconocimientos. Entonces me parece que vale la pena mostrar esos logros, pero también lo difícil que ha sido alcanzarlos y lo pendientes que están de su aplicación aún ahora. Bueno, como estamos como en un ejercicio de memoria. Mm, A ver, cuando llegamos a la constituyente no llegamos de cero. Hubo dos hechos, la propuesta que se presentó a la Cámara de Representantes en ese momento para la reforma de la Constitución del 86 y de un encuentro feminista que se llamó Abrazo Amoroso por la Vida. Y ahí hubo una tensión muy grande porque unas feministas considerábamos que nos debíamos ir autónomamente para la Asamblea Nacional Constituyente, es decir, con candidata propia, y otras consideraban que hiciéramos una alianza con los partidos de izquierda. Entonces un sector quedó haciendo alianza con los partidos de izquierda, otra nos fuimos para una acción que fue muy importante, que fue Mujer Vota por Ti Mujer. Recogimos las firmas que se necesitaban para inscribir a Rosita Turizo y Norma Villarreal como candidatas de las feministas a la Asamblea Nacional Constituyente. Cuando se votó para la Asamblea, pues no quedamos, sacamos 1.600 votos y por supuesto no quedamos. Entonces quedó todo el trabajo. Bueno, tenemos una propuesta de reforma de la Constitución del 86 que nos sirve de esto. Yo comparto con Socorro la postura de que no todo lo ganamos, pero ganamos tres cosas muy importantes. Ganamos que quedara constituido en el artículo 13 de la Constitución el principio de no discriminación, que eso fue una pelea de las feministas, claro, con otros sectores, el principio de igualdad, el que quedara en un artículo transitorio, lo de violencia al interior de la familia, que no nos gustaba mucho que solamente se restringiera a la familia, pero era una entrada y logramos que no quedara a nivel constitucional que la vida empezaba desde la concepción. Y es un logro porque en lo que estábamos las feministas en ese momento diciendo, la libre opción a la maternidad, y la postura de la Iglesia fue, si ustedes siguen insistiendo, pues se los dijo a los constituyentes y a las constituyentes, en que quede libre opción a la maternidad, nosotros como Iglesia nos peleamos que la concepción, que la vida empiece desde la concepción, y dijimos, lo perdemos. Perdamos libre opción a la maternidad y que no se toque ese tema, porque tocar ese tema nos cerraba las puertas para toda la pelea posterior sobre el aborto. Entonces creo que sí, no ganamos lo que quisimos, queríamos una constitución inclusiva en el lenguaje, pero bueno, ganamos tres cosas que a principio constitucional nos ha abierto las puertas para otras luchas. Sí, a mí me gusta entender la Constitución del 91 como un punto de llegada de las luchas de los movimientos feministas. Y ahí sí hablo muy desde Bogotá, que hice mi investigación de maestría sobre el movimiento feminista en Bogotá, en lo que se ha llamado la segunda ola. Porque cuando uno revisa todo lo que estuvo alrededor de esos encuentros de los que habla Olga Amparo, de las demandas que plantea Socorro, estaba la discusión por la democracia, que fue una discusión supremamente fuerte en la década de los 80, y es que aquí no había democracia plena, que si las mujeres no podían participar en igualdad de condiciones, pero no se garantizaban todos esos otros derechos, no estábamos hablando de una democracia real. Y la Constitución del 91, la constituyente se leyó como una ventana de oportunidad para consolidar aquí un proyecto democrático. Y también la constituyente y la Constitución fue punto de partida porque en torno a la constituyente se creó
la semilla de la Red Nacional de Mujeres, y de ahí en adelante también se va a marcar los énfasis del movimiento de mujeres y feministas en los 90, entre esos una mayor centralidad de todas las discusiones sobre conflicto armado y las afectaciones de las mujeres en medio del conflicto armado, y también todo, digamos, la importancia de las negociaciones, de una salida negociada al conflicto armado. Pues no en vano luego surge la Ruta Pacífica por las Mujeres y luego todas las dinámicas del 2000. Entonces la constituyente y la constitución pues abrieron también puertas, ¿no? Y el derecho a la participación de las mujeres también como un hito importante de esa constitución, como garantía de derechos que luego se van profundizando y ampliando. Sí, yo creo que en ese sentido la Constitución como tal está en deuda con las mujeres en muchos temas, pero la Constitución se constituyó en una ventana de oportunidad. Por ejemplo, la Corte Constitucional ha tenido una de las, digamos, jurisprudencia más avanzadas en muchos temas en favor de las mujeres, que sin la Constitución eso hubiera sido impensable, en Pues sí. reconocimiento del trabajo doméstico, en reconocimiento de la violencia al interior de la familia, de la familia y de la violencia contra las mujeres fuera de la familia, en el reconocimiento también de la importancia de la paridad, de la autonomía de las mujeres. Y creo que pues si hay Asamblea Nacional Constituyente algún día en este país o reforma constitucional, si hay aspectos que habría que incluir. No, ojo, no estoy diciendo que soy partidaria de la Asamblea Nacional Constituyente, por si hay en algún momento. Yo quería, bueno, haciendo como un recuento de esto último que hemos dicho, me pareció muy, pues muy interesante, como que dijiste, no todo lo ganamos, pero ganamos muchas otras cosas, ¿sí? Entonces, hubo cosas que quedaron pendientes y que yo creo que en el paso de los años, como del 91 al 2024, han ido sucediendo. Por ejemplo, ya hay una sentencia a favor del aborto, pues despenalización del aborto hasta la semana 24. ¿Cuáles son esas cosas que faltan por ganar? Y ahí un poco me remonto también a cuáles son como los desafíos que todavía a los que todavía se enfrentan las organizaciones feministas, el feminismo, y me parecería importante también un poco enfocarlo en los procesos de paz. Obviamente tiene muchas aristas la pregunta, pero dentro de todo lo ganado, ¿qué falta? Y si nos enfocamos en los procesos de paz, ¿sobre qué podríamos hacer hincapié? Sí, a mí me gustaría resaltar lo que decía ahora, es decir, las mujeres y los movimientos feministas ganaron como un interlocutor válido y necesario en los procesos de paz, pero también vemos retrocesos, y uno de esos fue durante la implementación del acuerdo en el gobierno Duque. Yo creo que hemos ganado, por ejemplo, mucho en la institucionalidad, con oficinas, secretarías y ahora con el Ministerio de Igualdad y Equidad, pero también esos logros son relativos, ¿no? Cuando hay cambios de gobierno, pueden haber retrocesos, o en algunos casos no se comprende la dimensión de lo que están demandando los movimientos feministas y de las necesidades de las mujeres. Y también hay desafíos internos al interior de los movimientos de mujeres y feministas. Yo me quedo en los últimos meses, años, con una tensión muy fuerte que existe, que creo que pues hay múltiples maneras de abordarla, está ahí. Yo creo que en algunos sentidos implica obstáculos para una mayor incidencia del movimiento de mujeres y feminista, y que habrían posibilidades de que eso se organizara de manera distinta, esas tensiones que existen en términos de poder, de prioridad, de enfoques, porque creo que no tiene sentido centrarse en las divisiones que ha hecho la sociedad patriarcal, capitalista, las herencias del colonialismo, entre otras relaciones de poder, sino que más bien vale la pena buscar articulaciones horizontales entre las luchas de distintas expresiones de esos movimientos. Esos son los desafíos que yo veo, que tienen todo que ver también con la construcción de paz. A ver, yo me quisiera verlo en clave de retos. En clave de retos, los retos significan que reconocer que hay algunos avances, avances que en esta sociedad de tantas injusticias y desigualdades no son para el conjunto de las mujeres. En eso tenemos que ser claras. Es decir, que hay leyes a favor de las mujeres, que hay un mayor ingreso de las mujeres a la estructura productiva del país, a la educación,
no es todas las mujeres. Entonces, en clave de retos, creo que hay retos del orden, si se quiere, político de la agenda, y es como, un poco en la dirección también de lo que dice Diana, el feminismo tiene la capacidad de tejer con otras agendas que están impulsando, que están luchando, diciendo este país tiene que ganar en justicia, tiene que ganar en inclusión, tiene que ganar en que no solamente que las mujeres, sino otros colectivos sociales que han sido explotados y oprimidos. Creo que ahí hay una tarea por hacer, hay una tarea por hacer en que la ley, la normatividad sea realidad para el conjunto de las mujeres, porque la paridad la podemos lograr, pero mientras las desigualdades existan, la paridad va a ser para un conjunto de mujeres que tienen que gozan de otras condiciones, digamos, de mejor posibilidades de vida y de condiciones también de gestión de su proyecto político. Creo que tenemos un reto grandísimo y es cada vez más que las mujeres tomen conciencia de sus derechos. Ustedes me podrán decir, oiga, pero si ya todas la tenemos. No, hay que ir a territorios de este país como Guainía, Procon- a ver si las mujeres conocen siquiera la ley y saben que son sujetos de derechos. Entonces, creo que ahí hay una tarea muy importante. Y hay otra tarea importantísima y es cómo este país avanza realmente en reconocer al movimiento feminista como un actor político con poder político. Y reconocerlo significa otorgarle legitimidad y reconocer su autoridad. Y estamos muy lejanas de que eso sea una realidad. Importantísimo lo dicho por Diana y por Olga Amparo. Yo creo que hay logros relativos, algunos significativos, pero también hay retrocesos. Y hay un punto que me parece clave insistir, y es que la participación de mujeres en los procesos de negociación, en los procesos de construcción de paz, sigue siendo muy precaria. Además de los retos que implica que varios de los logros se hagan realidad. Pero y en eso comparto plenamente lo que acaba de decir Olga Amparo, creo que no se está viendo el desarrollo desigual de los derechos de las mujeres en los territorios más marginados, en sectores indígenas, en comunidades negras. Sigue siendo una problemática mucho más complicada que en las grandes ciudades. Y me parece que eso hay que resaltar porque se trata justamente de que sea no solo un logro citadino, sino que sea un logro para la diversidad de sectores que conforma esa mitad o mayoría de la población femenina en el país. Y me parece que entonces en esa perspectiva bien vale la pena no solo resaltar esos logros, así sean relativos, sino también insistir en la necesidad de asumir los retos que esos mismos logros se han podido, han ido generando. Por ejemplo, hay doctrinas constitucionales que se construyeron en violencia de género, pero que deberían merecer una atención muy específica, porque, por ejemplo, algunas de ellas hay una sentencia que creo que es del 2014 que dejó sin efecto un despido porque consideraba que vulneraba el derecho a la igualdad ciudadana. Cuando un empleador despidió para evitar conflictos derivados de que ella hubiera denunciado a su pareja por violencia. Bueno, ahí hay problemas pendientes porque una cosa no puede anular la otra. De igual manera, me parece que en temas de violencia de pareja hay sentencias parciales que aunque reconocen la necesidad de indemnización, sin embargo, ponen de alguna manera a que las mujeres realicen una serie de procesos en lugar de
reconocer que esa protección de los derechos de las mujeres implica que las cortes y la institucionalidad haga un esfuerzo deliberado en esa perspectiva. Todavía eso falta mucho para, digamos, que se puedan desarrollar muchos de los logros que a partir de la Constitución, pero también de posteriores logros en sentencias y en decisiones en particular de la Corte, me parece que aún falta que se combinen en todas sus dimensiones y que tengan capacidad de aplicación. Ay, María, permíteme una cosa, que es No que te es muy preocupes, sí, importante, se sí. me quedó en el tintero. Y es que yo creo que el reto más grande es eliminar la guerra que el patriarcado nos ha declarado a las mujeres. ¿Qué quiero decir con eso? Muy preocupante que ayer la señora fiscal de la Nación diga que de mayo del 2023 a mayo del 2024, 149.000 mujeres en este país denunciaron hechos de violencia al interior de la familia. Perdóname, no podemos hablar de Terrible. paz entonces, porque es que 149.000 mujeres y 630 feminicidios. Mm. Eso pondría a una sociedad en alerta, decir, ¿qué vamos a hacer? Y esta sociedad no le duelen las mujeres, no le otorga valor a la vida de las mujeres, y mientras que esta sociedad no seriamente decida, y cuando digo la sociedad es el Estado, las familias, la educación, las organizaciones políticas, a tomar en serio qué es lo que está pasando con la violencia contra las mujeres, de verdad que es una sociedad que sigue en deuda con las mujeres y una sociedad en alguna medida inviable para la vida de las mujeres. Sí, y yo quiero sumar a eso también el contexto internacional, ¿no? Una agenda antiderechos, gobiernos de derecha con un sello bastante particular de negación de los derechos de las mujeres y de los avances nos debe poner en alerta. Afortunadamente en Colombia estamos en un gobierno progresista. Siguen existiendo las violencias, pero ese escenario tampoco está tan lejano a nuestro país y pues lo que sucede con las mujeres nos compete tanto en Colombia como en el resto del mundo. Ya para ir cerrando, yo quería preguntarles, respecto a las negociaciones actuales que se están llevando a cabo con el ELN, que digamos son pues de lo que más se está hablando últimamente en estos términos de negociaciones de paz, y ahora que hemos mencionado sobre todo como esas carencias de otras negociaciones, ¿hay estrategias que se estén llevando a cabo para hacer una efectiva participación de las mujeres? Por ejemplo, ahorita, Olga, que hablaste del patriarcado, sé que hay como algo específicamente en el acuerdo con el ELN que ya menciona el patriarcado, entonces no sé, aparte de eso, como si hay otras estrategias que estén sucediendo para la participación. A ver, mencionarlo no es suficiente. Claro. La negociación con el Ejército de Liberación Nacional es muy compleja en lo que tiene que ver con la situación de las mujeres, porque no quieren que nada se parezca a la negociación entre el gobierno y las FAREP. Entonces, pues la estrategia, y como el mecanismo es distinto, la estrategia es a través del Comité Nacional de Planeación y de participación, de participación, y lo que se ha derivado de ahí de la propuesta. Entonces, para mi gusto, es una participación muy controlada por la mesa, y en esa medida es desde esos espacios de participación que se puede llegar a la mesa. Incertidumbres. Está bien, Sí, sí. yo creo que existe la demanda del movimiento de mujeres y feminista de tener un rol más activo en todo el proceso de paz total. Esa es una demanda. Creo que no se ha logrado, digamos, como concretar, no solo en el proceso de paz con el ELN, sino en otras de los procesos que se vienen adelantando. Y yo creo que este gobierno que es progresista debe comprometerse con esto porque este gobierno no podría quedar atrás a los grandes avances y al lugar tan importante que se le dio al movimiento de mujeres y feministas en su diversidad en el gobierno
de santos, porque tampoco se trata de que hayan mujeres y que eso solucione el problema, sino que aquí hay agendas políticas de transformación de la realidad de las mujeres, de reconocimiento de las victimizaciones sufridas por las mujeres y como lo decía Olga Amparo al inicio y que lo comparto, las agendas feministas son agendas de transformación global del país. Entonces, pues sin las mujeres la paz no va, como ya se ha dicho, y no tiene, digamos, la legitimidad que esperamos tenga. Bueno, incertidumbre no quiere decir pesimismo y que no lo logremos. Seguiremos insistiendo, persistiendo y subvirtiendo al patriarcado, pero sin incertidumbres. Era como un camino más certero con todas las incertidumbres, el proceso con las FARC, porque estaba como más definido unas reglas del juego. Aquí es un poco no tan definidas en términos de la participación y de la agenda feminista y la agenda de mujeres. No porque consideremos que el Ejército de Liberación y la delegación del gobierno vayan a ser feministas, sino porque si acogen una agenda feminista en términos de su proceso de negociación. Entonces ahí hay una incertidumbre. Yo Pero quisiera esperemos que lo decir logre. algo sobre ese tema porque la agenda de negociación con el ELN toda se desarrolla a través de lo que, aunque es un punto, sin embargo, vertebra toda la agenda para poder llegar al punto de fin del conflicto armado y es la participación de la sociedad. Ese es el vertebrar en torno a esa participación, todos los puntos de la agenda, el de democracia, el de participación, el de víctimas, en fin. Me parece que vale la pena ayudar a acompañar y apoyar a, a las mujeres que están en esa negociación para que ese proceso de participación no se quede simplemente en una conversación genérica y para que el ELN no se escude en ese proceso de participación un poco indefinido, como lo ven ellos, para quedarse con las armas, sino que en realidad ese proceso de participación vaya teniendo repercusiones inmediatas en la negociación y no se vuelva simplemente una disculpa para prolongar indefinidamente esa mesa. Me parece que un plan concreto que permita que ese Comité Nacional de Participación con los diversos espacios sectoriales, regionales, pueda ir logrando que el proceso mismo vaya generando efectos y que el ELN que quiere prolongar indefinidamente ese proceso y quedarse indefinidamente y no entregar jamás las armas, pueda ser presionado por esa misma participación ciudadana y ahí el tema de la participación de las mujeres y de la iniciativa feminista en torno a cómo abordar esas problemáticas me parece esencial. Creo que bien valdría la pena trabajar en esa perspectiva para contribuir a que ese plan de acción específico pueda lograrse y que el gobierno que ha hecho llamados a que en torno a la paz total estén todos las distintas agrupaciones políticas, semipolíticas, criminal o totalmente criminales, puedan tener una clara perspectiva y un plan concreto que garantice que esa participación no se quede simplemente en una cosa ilimitada de justificación para el ELN de prolongar indefinidamente el conflicto. Y no, y la participación, que es una demanda tan fuerte del ELN, pues se materializa en territorios específicos con problemáticas y agendas concretas. Y hoy en día una agenda es la agenda de las mujeres en los territorios. Entonces esto
es más que de una cosa de querer hacer, es una cosa ya, digamos, como necesaria, obligatoria en términos de los procesos de paz y de diálogos que nos permitan superar de verdad las causas estructurales de la exclusión, en las que está la exclusión histórica que hemos vivido las mujeres. Eso es así. ¿Hay algún ya mensaje final que de pronto quiera alguna dejarle a nuestras y nuestros oyentes sobre la importancia del feminismo y de las mujeres en los procesos de construcción de paz? De despedida, aunque yo creo que ya está bastante puesto sobre la mesa y lo dijimos todo. Pero si hay algún mensaje que quieran dejar a los oyentes, adelante. Decisivo que ojalá el movimiento feminista pueda nutrir estos procesos en curso para que no solo no se queden en generalidades, sino que tengan la capacidad real de hacerle frente a esa problemática, desmontar la violencia y ver los efectos específicos en cada uno de los sectores, en sus condiciones concretas, para que tenga repercusiones reales en cada uno de los sectores más afectados. A ver, yo diría que hay que continuar insistiendo, persistiendo, exigiendo, proponiendo para que las mujeres tengamos en esta sociedad y podamos ser y estar en esta sociedad. Es decir, porque existe una sociedad también a la medida de las mujeres en nuestras diversidades, no solamente frente a un colectivo específico, sino todas las mujeres, para las mujeres indígenas, las afro, las mujeres trans, las que no se reconocen, a todas las personas. Hemos dicho que esta ciudad, y digo esta ciudad porque Bogotá tiene problemas también muy específicos como territorio, pero que esta sociedad pueda brindarnos a las mujeres la posibilidad de ser y estar. Yo quisiera dejar un mensaje más amplio para la sociedad en general, y es que el feminismo está de moda. Gracias al feminismo tenemos derechos que muchas mujeres dan por sentados. Sin el feminismo no podríamos votar ni educarnos, por ejemplo, en universidades. Y el feminismo es una apuesta por la democracia, y también reconocer que los feminismos son plurales, pero que los feminismos lo que hacen es alimentar una sociedad más equitativa y justa, y por eso siempre estarán de moda. Y que siga estando de moda. Gracias, María. No, muchísimas gracias a ustedes. Creo que este ha sido un episodio muy inspirador, muy educativo, además. Entonces, gracias a cada una de ustedes por sus aportes, su conocimiento y sus luchas por la paz en este país. Un gusto oírte, por lo menos. Gran abrazo también, compartir. Que estén muy bien. A Olga Amparo, un gran abrazo, y también a las organizadoras, a Lisset y demás organizadoras de este programa. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Y a ustedes, queridos oyentes, muchas gracias por acompañarnos en este cuarto episodio del podcast Voces de Mujeres, Conversaciones sobre la Paz Total. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para estar pendientes de los próximos capítulos, donde continuaremos informando y explorando sobre la paz total bajo la premisa que las mujeres somos pactantes y no pactadas en la paz. Adiós. Podcast Voces de Mujeres, Conversaciones sobre Paz Total. Escúchalo en el podcast de Spotify Pacifista Colombia o en el canal de YouTube de la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz.